los síntomas de la enfermedad o algo así? No, no les voy a preguntar, les voy a preguntar más cosas relacionadas con la genética de la enfermedad, con las repeticiones. Por ejemplo, si yo le pongo la enfermedad de Huntington se relaciona con repeticiones CAG, eso significa que la proteína va a tener más, ¿qué cosa? Más adeninas, más metioninas, más glutaminas, ¿me entiendes? El profe acaba Ah, de sí, gracias. explicarme, La enfermedad de Huntington se relaciona con problemas de tipo articular. No, pues no es cierto, son enfermedades neurodegenerativas. ya, el La profe acaba de enfermedad de Huntington explicarme se de que la presenta, mutación de estos genes sea se de este presenta gen en edades de tempranas la de la vida, proteína como tanto al 1 a de los 2 años, la o la enfermedad de huntingtina, Huntington se presenta en lo edades que tardías hace por tal razón. es, Ese tipo de preguntas, más que los síntomas, porque eso yo me imagino que en algún momento ustedes lo verán en algún otro curso, lo que hace es ¿ya? que aumenten Ahora, los esto, codones y ¿ah? los tripletes de Gracias por el esta dato. proteína. Ah, sí. Entonces, por eso se secreta Lo más que les muestro en esta glutamina, porque hay más diapositiva es un codones chart, es una para carta, es una ficha acerca la, de la proteína para la Huntingtina, glutamina. ¿ya? Ahora, otra razón por la que la enfermedad podría no presentarse, ¿ya? Eh, 8:26 en este momento. o extender el momento en el que se va a presentar es porque, como yo les conté en un principio, las Oye, proteínas, estoy la en función de una clase. proteína, más que depender de la secuencia Papá, aminoácidica que la proteína tiene, se relaciona con la forma de la proteína, ¿ya? tabla periódica y configuración Entonces, electrónica. las proteínas, independientes de la secuencia de aminoácidos, en algunos casos, no en todos, ¿Sí? ¿ya? Sí, Pueden papá. ser, Ya, déjame, estoy en clase. digamos, formadas en su forma, digamos, dobladas, ya en su forma o plegadas en la forma fisiológicamente normal, independiente de la secuencia, y eso se consigue gracias a estas proteínas que se llaman chaperonas. ¿Ya? Las proteínas chaperonas son un conjunto, la célula eucarionte humana tiene muchas proteínas chaperonas, ¿ya? Eh, para distintas proteínas. ¿Ya? Entonces, en este caso hay una proteína chaperona que se asocia con darle forma a la huntingtina. Entonces, esta proteína chaperona le puede dar forma y de esa manera evita que se acumule, porque al darle la forma correcta, ya la proteína no se va a degradación protosomal. ¿Ya? Yo no sé si habían escuchado lo de la degradación protosomal, pero yo quiero que les quede claro qué cosa es la degradación protosomal, porque vamos a hablar mucho de eso. ¿Ya? La proteína tiene una secuencia lineal, ¿ya? Donde tengo muchos aminoácidos, ¿ok? Tiene también y la proteína se describe de tres formas, ¿no es cierto? Su estructura primaria, que sería esta, una estructura secundaria donde sufre cierto plegamiento, una terciaria donde la proteína se pliega mucho más, ¿ya? Y una cuaternaria, que es donde yo tengo lo que se conoce como polímeros, que es una proteína formada por repeticiones de la misma proteína, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las proteínas están mal dobladas, mal plegadas, algunos aminoácidos que deberían estar aquí adentro de la proteína quedan en la parte externa de la proteína, ¿ya? Y esos aminoácidos tienen o son ávidas o ávidos por una molécula que es como así, que se llama ubiquitina. Esas moléculas se pegan aquí, en estos aminoácidos que quedan expuestos en la superficie ya de la proteína mal plegada. Entonces ahí queda otro. Eso se llama ubiquitinar. Y los aminoácidos, o sea, las proteínas que se ubiquitinan, que se marcan, son las que después ¿ya? Son las que después se van a ir a una cosa que es así, ¿ya? Y tiene como un complejo proteico que se llama, lo voy a dibujar así, ¿ya? Esta cosa que es una juguera
molecular, ahí tiene los cuchillos, que se llama proteosoma. Entonces estas moléculas que están marcadas se van a ir al proteosoma, esto los muele y va a liberar los aminoácidos, ¿ya? Y los aminoácidos en el citoplasma son capturados por una molécula que está plegada sobre sí misma, que se llama RNA de transferencia, ¿ya? Aquí se pegan los aminoácidos y eso está flotando dentro del citoplasma, por decirlo de alguna manera, y cuando las proteínas se tienen que formar, ¿no es cierto? Aquí hay un anticodón, que es ese triplete de bases nitrogenadas que se junta con el codón que está en el RNA mensajero y se forma la proteína. Ustedes eso lo saben, ¿ya? Entonces, lo importante es que sepan qué es lo que es la ubiquitinación. Las proteínas mal plegadas exponen en su superficie aminoácidos que son ávidos por ubiquitinarse y de esa forma se van a ir todos las proteínas a degradación protosomal. ¿Ya? Profe, Cuénteme. entonces el RNA de transferencia como que asocia los aminoácidos para que formen una nueva proteína. ¿Cómo, perdón? Te escuché mal. Y el RNA de transferencia asocia los aminoácidos nuevamente para que formen una nueva proteína. O sea, cualquier proteína que en ese momento la célula quiera fabricar. Siempre en el citoplasma están flotando los RNAs de transferencia unidos a un aminoácido. Cuando se forma el ribosoma completo, ¿no es cierto? Empieza a leer el RNA mensajero, ¿ya? Y empieza a tomar estos RNAs de transferencia, ¿ya? Y lo que va haciendo es que el RNA de transferencia tiene una secuencia complementaria al RNA mensajero. Cuando se encuentran, se unen en el ribosoma y eso va formando una proteína nueva, cualquier otra proteína, ¿ya? ¿Por qué? Porque el proteosoma lo único que hace es degradar la proteína, hacer que queden solitos todos los aminoácidos para que después se pueda fabricar otra proteína, la que sea, no necesariamente la misma proteína que degradó el proteosoma, puede ser otra. ¿Ya? Ya, pero Ya. Ahora, para seguir con esto de las herencias poco habituales, tenemos una cosa que se llama disomía uniparental y que es cuando se hereda los dos cromosomas de un solo progenitor. ¿Ya? Y eso lo vimos en enfermedades como la Prader-Willi, Angelman, el síndrome de Russell, ¿ya? La fibrosis quística y la hemofilia A, transmitida de padre a hijo. Eso se produce en el momento de la formación de los gametos, ¿ya? En donde ocurre algo bien particular y es que eh, hay ciertas sustancias químicas, ¿ya? Que evitan, yo no sé si esto se los expliqué, de nuevo voy a irme a la pizarra. Compartir pantalla, pizarra. Entonces, aquí yo tengo una célula, ¿no es cierto?, en donde se está formando el gameto. Entonces yo tengo, en las mitosis, ¿no es cierto?, se forman dos copias de el mismo gen, porque después una copia se va, aquí hay un polo de la célula y aquí está el otro polo, está el uso mitótico, etcétera, ¿ya? Ya, se ordenan, ¿no es cierto?, todos los cromosomas en el ecuador de la célula y uno se va para un polo y el otro se va para el otro. La célula se divide y se forman dos células con la misma cantidad de la información genética. La meiosis, ¿qué cosa es la meiosis? Básicamente, la meiosis son dos mitosis consecutivas sin interfase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la interfase se produce la replicación del DNA. ¿Ya? Entonces, como tengo interfaz entre división y división celular, cada vez que la célula se divide, ¿no es cierto? El DNA lo tengo por dos y por lo tanto cuando se divide la célula tengo la misma información en cada célula. Lo que ocurre la meiosis, esto es bien resumido, ocurren muchas más cosas, pero la diferencia principal es que la meiosis son dos mitosis juntas. ¿Ya? En la primera hay una interfase, pero en la segunda no alcanza a haber interfase, entonces no alcanzo a tener el doble de la información genética. Entonces, en lugar de tener los cromosomas así, ¿no es cierto?, que son los cromosomas metafásicos, yo tengo los cromosomas así, paterno,
cierto? Una sola copia, materno, una copia, paterno, materno, paterno, materno. ¿Ya? Así, no así. ¿Ok? Entonces, como tengo de esta forma, ¿no es cierto? Porque acuérdense que voy a tener la mitad de la información genética, voy a tener esto con el uso mitótico, que me va a arrastrar, en este caso, la mitad de la información. Solo el cromosoma paterno o solo el cromosoma materno y así, ¿ya? En la disomía uniparental, en el momento de la formación del gameto, pasa algo bien particular. Hay productos químicos nocivos para la célula, como el tabaco. No voy a entrar en los detalles tan químicos, pero componentes, productos de la, ¿no es cierto? De la combustión de la nicotina, el alcohol en exceso, algunas drogas como la heroína, la pasta base, el crack creo también que afecta, algunos pesticidas. Eso es lo que yo conozco que afecta de cierta forma este proceso, ¿ya? Y lo que ocurre es que el cromosoma, ¿no es cierto? Aquí supongamos que está el materno, la materna. Y aquí yo debería tener el paterno y el paterno, entonces uno va para acá y el otro, y así se van separando un cromosoma de otro. Al tener esto así, ¿no es cierto? La modificación química hace que los dos cromosomas maternos no se separen. Entonces, cuando esta célula que va a formar, por ejemplo, un espermatozoide arrastra después hacia el ecuador, ¿no es cierto? El cromosoma me va a arrastrar las dos copias del cromosoma materno o paterno, da lo mismo, ¿ya? Como si fuera una sola entidad, la va a arrastrar hacia el polo de la célula. Entonces, cuando la célula se divide, voy a tener dos cromosomas maternos y un cromosoma paterno, o lisa y llanamente solamente tengo las dos copias del mismo cromosoma materno. Eso es una disomía uniparental. Entonces, dejo de tener la copia paterna favoreciendo tener dos copias maternas, o tengo dos copias paternas sin tener la copia materna. Pero cuando uno habla de disomía, siempre habla de estos casos, pero resulta que se olvida de la célula que está acá, o que se formó acá. Ahí lo ¿En que qué me va a está ahí? pasar es que no voy a tener Vamos a empezar a ver. la copia materna, entonces voy a tener lo que se llama una Era más fácil que me aneuploidía, dijerais en donde me química. falta un cromosoma. Era más Entonces voy fácil a que tener me el dijerais cromosoma química. materno, pero no ¿Más voy a fácil que tener qué? el Que me materno, me va a dijerais faltar el química. cromosoma Ah, completo. Entonces, esta célula que está acá va a tener solo, no sé, por decir algo, 45 cromosomas en lugar de los 46 que debería tener. Y esta célula de acá puede tener el número total de cromosomas normal, tener 46 o tener 47 porque tendría los cromosomas maternos más el paterno, ¿ya? Eso es la disomía uniparental, ¿ya? Y eso es una mutación de tipo cromosómica, ¿ya? Eso lo vamos a ver en mutaciones, que es lo próximo que tenemos que ver, ¿ya? Pero eso quería que les quedara más o menos claro. Ya, entonces, eso es lo de disomía uniparental. Lo vamos a ver bien y más en detalle cuando veamos mutaciones cromosómicas, ¿ya? Y con esto creo que terminamos, es el mosaicismo. El mosaicismo, ¿qué cosa es el mosaicismo? Es cuando en un individuo ya se presentan dos líneas celulares distintas que difieren genéticamente pero que derivan de un mismo cigoto. ¿Qué enfermedades se producen por mosaicismo? Neurofibromatosis segmentaria y el cáncer. Ahora, no siempre que se produce mosaicismo se producen enfermedades. Eso va a depender si el grupo celular distinto que yo tengo es patológico o no es patológico, ¿ya? Y el mosaicismo además puede ser somático y gonadal. El somático lo que hace es que afecta solo las células de un individuo, pero el gonadal se puede transmitir a la generación continua, pero se puede, no siempre ocurre. ¿Quién quiere hacerme alguna pregunta? Que con esto terminamos para que nos vayamos a descansar. Yo, profe, Cuénteme.
Es que yo quería saber si la disomía uniparental es como tan común, porque para que haya disomía, el cromosoma paterno tendría que no estar, o el materno. Claro, claro. ¿Qué cree usted? Entonces, no sé si pasa tanto como la trisomía o menos. Es que la trisomía del cromosoma 21 es una disomía, ¿ya? Pero esa es Igual se como la más, considera como disomía en el fondo. claro, es producto de una disomía, porque Ay, tengo una copia adicional. Pero mire, yo le voy a contar algo. La diferencia con las disomías que les mostré antes es que las trisomías de los cromosomas 21 se relacionan mucho con la endogamia, ¿ya? Pero eso se los voy a contar más adelante para que sigamos con la clase. Ya, también es una disomía, pero a diferencia de estar participando compuestos químicos que alteran, ¿no es cierto?, el proceso de formación de un gameto, lo que ocurre ahí es que el hecho de que haya endogamia de alguna forma hace que la maquinaria que participa en la fabricación de los gametos, en lugar de ver dos cromosomas distintos, los ve iguales. ¿Por qué los va a ver iguales? Porque son prácticamente de la misma descendencia. ¿Ya? Y lo otro que también provoca mucho síndrome de Down es que tan viejos sean esos cromosomas. ¿Ya? Y eso ocurre habitualmente en mujeres que tienen hijos a edades muy avanzadas. ¿Ya? También pueden ser debido a factores químicos, pero eh, para saber si un factor químico tuvo o no que ver con esto, hay que hacer ciertos estudios, pero se relaciona mucho con edades avanzadas y con endogamia. Ahora, existen personas jóvenes que igual pueden tener hijos con síndrome de Down y lo más probable es que se deba a la participación de algún químico, ¿no es cierto? Digamos, y ese químico participó durante la formación del gameto. Pero también es un tipo de disomía uniparental, ¿ya? Pero en realidad no es una disomía, viene siendo una trisomía. Por eso se llama trisomía del cromosoma 21. Pero se produce por mecanismos similares a las disomías, ¿ya? ya, esa era mi pregunta. Muchas gracias, profe. Eso después lo vamos a ver, ¿eh? Les va a quedar más claro cuando veamos mutaciones cromosómicas. Ahí les va a quedar más claro. Profe, Ujú. ¿podría definir el mosaicismo con otras palabras? Es que no lo entiendo. Es la presencia, mira, es que te voy a mostrar un dibujito, ¿ya? ¿Alguien más? Una pregunta distinta a lo del mosaicismo, porque en la siguiente diapositiva viene un esquema, ¿no? Entonces voy a pasar a la otra diapositiva, ¿ya? Aquí están los ejemplos entre patologías causadas por mosaicismo somático y gonadal. Ojo, no siempre los mosaicismos causan patología, ¿ya? Aquí está. ¿Qué cosa es un mosaicismo? Aquí tengo un óvulo y tengo un espermatozoide normales, ¿ya? Y en ese momento existe la fecundación, se forma un cigoto, pero por radiaciones ionizantes, por productos químicos como los pesticidas generalmente, ¿ya? Una célula sufre un cambio, pero en este momento, pero es una célula, no son todas las células del cigoto, ya que se están multiplicando para formar la mórula. Una célula. Esa célula que adquirió una mutación, un cambio en la expresión del genoma, ese cambio en la expresión del genoma puede estar dado porque un producto químico generó metilación del DNA y hizo que algunos genes dejaran de expresarse, ¿ya? Y estos se empiezan las células a multiplicar, voy a tener células sanas y células, ¿no es cierto?, con la característica de mosaico, ¿ya? No voy a decir enfermas porque, como les digo, el mosaicismo puede o no puede generar una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí, producto de esta modificación en esta célula, voy a tener dos grupos celulares diferentes, unos con una modificación o una mutación en los genes y otras que van a tener los genes en expresión wild type, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los individuos, como se muestran acá, van a tener dentro de su cuerpo dos células con información genética distinta. A ver, estas células de aquí pueden tener el gen BRCA1 funcional y estas otras células de acá pueden tener el gen BRCA1 disfuncional, ¿ya? Ahora,
Dependiendo de las células defectuosas o las células sanas, qué capas del embrión van a formar, es donde se van a expresar esas células distintas, ¿ya? Aquí tengo un mosaico donde ustedes pueden ver que las células defectuosas se encuentran en distintas partes del cuerpo, en algún músculo, ya se distribuyen de manera azarosa, ¿ya? En la mayoría de los casos, los mosaicismos somáticos no se heredan, ya no se transmiten a la descendencia, salvo que las células que llevan la modificación, ya vayan a dar, ¿no es cierto? O vayan a formar parte, algunas de estas células modificadas vayan a formar parte de las células que van a formar los órganos reproductores, tanto femeninos como masculinos. Pero en la mayoría de los casos los mosaicismos no se heredan, ¿ya? Claro, si genera mosaicos en células gonadales, esto tiene muy baja frecuencia y en ese caso sí uno podría transmitir un mosaicismo. Y aquí está el ejemplo de qué es lo que ocurre en ese caso, ¿ya? La mutación afecta a una parte de los gametos, no a todos. Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque todas estas células que están acá no formaron ellas solas por completo el aparato reproductor, sino que formaron parte del aparato reproductor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo estar frente a, hablemos de espermatozoides, ¿ya? Pueden estar presentes en algunas espermatogonias que son las células que dan origen a los espermatozoides, ¿no es cierto? Podrían presentar esta diferencia genética, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Si existe una posibilidad de que mi mosaicismo se herede a todo el individuo que va a ser, ¿no es cierto?, producto de este cruzamiento o de esta reproducción, ¿ya? Pero no siempre se transmite. ¿Por qué? Porque si son solo algunas de las células que están generando un gameto, ¿no es cierto?, con el DNA transformado, voy a tener muchas otras normales. Entonces la probabilidad de tener un individuo producto de ese mosaico son relativamente bajas, ¿ya? Ahora, si lo que está transmitiendo este espermatozoide es la posibilidad, por ejemplo, de tener un glioblastoma, ya que es un tumor que se produce en edades muy, muy tempranas de la vida, de hecho se desarrolla incluso in vitro, ya, o sea, los niños nacen con ese problema, tendría que haber mucha mala suerte. Pero, ¿qué es lo interesante del mosaicismo gonadal? O sea, de tener dos grupos de células con información genética distinta, es el problema que se ha presentado y de hecho se descubrió producto de demandas de paternidad. ¿Por qué? Porque Juanita, ¿no es cierto?, le reclamaba a Pedrito, que era Papá, el ¿le podéis papá de la dejar? guagua, ¿ya? Bájale. Y del bebé, ¿no es cierto? Y por lo tanto necesitaba que Pedrito le ayudara con la pensión alimenticia, ¿ya? Y Pedrito le dijo que no, le dijo yo no te creo, eres una mujer casquivana, ¿no es cierto? Y no te creo nada de lo que me estás diciendo, por lo tanto yo no me voy a hacer responsable de ese hijo. Bueno, le dijo ella, aquí está el hijo, ¿ya? Bueno, le dijo ella, si tú no te quieres hacer responsable, y yo sé que no he tenido relaciones con nadie más, porque a diferencia de lo que tú dices, no soy una casquivana, y te lo voy a demostrar. Así que dame una muestra de tu DNA, que le sacaron, por ejemplo, una muestra de sangre, para obtener el DNA de los glóbulos blancos, no sé. Y van a sacarle una muestra al bebé, y vamos a ver qué tan casquivana soy, y me vas a tener que pagar pensión alimenticia. Ya fueron, se hicieron los exámenes y resulta que en ese mismo momento le dijeron a la señorita, oiga, no sea fresca, usted no tiene, su hijo no tiene nada que ver con el cristiano de la prueba genética. Llegaron a juicio y esto que le estoy contando se ha dado en más de una ocasión, ¿ya? Llegaron a juicio y con las pruebas, con la evidencia genética, se determina que el hijo no es hijo de este individuo. Pero ¿qué es lo que pasa? La mamá jura y rejura y requete contrajura que nunca ha tenido relaciones con nadie más, es casi como la Virgen María y que por lo tanto el papá es él. Entonces
En ese momento, como la persona estaba tan segura y efectivamente ya sabía que no había tenido relaciones con nadie más y que él era el único posible padre, se empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta que el cristiano este, que casi salió libre de pagar pensión alimenticia, tenía un mosaicismo. Entonces ese hijo por el cual se estaba pidiendo pensión alimenticia sí era hijo de él, pero no de todo él, sino que de una parte de celular que era distinta, ¿ya? Y así se supo finalmente que existía la posibilidad de que uno engendre un hijo si tiene un mosaico que a lo mejor a mí no me causa ninguna patología, de hecho soy absolutamente normal, pero en mis células gonadales tengo dos grupos celulares diferentes con material genético distinto, ¿no es cierto? Puedo engendrar un hijo que a la larga no tiene nada que ver con el 100% de mi cuerpo. Eso no significa que Pedrito haya tenido que pagar solo una proporción, ¿no es cierto?, de la pensión alimenticia, sino que finalmente la tuvo que pagar toda. Y así se encontraron estos mosaicos, ¿ya? Y la niña tuvo un buen final y pudo cobrar su pensión alimenticia y la gente no pudo seguir hablando mal de ella pensando que era una casquivana, ¿ya? Esa es la moraleja del día de hoy. Hay que creer todo. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Profe, una pregunta, Sí, pero ¿cómo se relaciona esto con lo del síndrome de Down, por ejemplo? Porque en la diapo anterior creo que había dicho que un ejemplo de mosaicismo gonadal era sí, el síndrome de Down. claro, porque ese grupo celular puede tener una trisomía, Ah, que ¿me algunas sí y entiendes? algunas no. Claro, Ah, entonces, ya. ¿qué es lo que pasa? Que como ahí en ese grupo bien particular está presente el defecto, el individuo no tiene síndrome de Down. Entonces, chuta, ¿de dónde viene? Una de las razones por las que se puede producir el síndrome de Down tiene varias causas, pero una de las razones es el mosaicismo, o sea que justo había un espermatozoide que acarreaba, ¿no es cierto?, con ese defecto y por lo tanto el individuo en todas las células de su cuerpo va a tener ese defecto. Ya. Muchas gracias, profe. No, de nada. Y con esa diapositiva terminamos, damas y caballeros. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por favor, chicos, revisen eh, los videos que les subí, porque ahí igual está un poco más claro de qué se tratan muchas de las cosas que hemos visto en clase. ¿Ya? Eh, Eso fue un gusto como siempre. Lo más probable es que les pida que la próxima semana tengamos una clase adicional a las clases que habitualmente tenemos, porque la verdad es que el fin de semana largo nos afectó de manera súper negativa porque perdimos 2 días de clase, fue harto, ¿ya? Eh, Vamos a pasar a algo más o menos ligero, no tan profundo, pero yo creo que la próxima semana voy a necesitar que ustedes me digan qué días podemos hacer al menos una hora, no dos, una hora de clase. ¿Ya? Me lo comunican mañana y así nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? Eh, si no tienen más preguntas,